Listo, profe. Compartiendo. Caribo. Bien bonitos. Ya. La cara ya murió, pero me ha dicho que van a poner, ¿no? Ya, entonces vamos a hablar un poco de lo que hicimos Ya, vamos, ahí la dupla. la semana pasada. Estamos hablando de putana. Algunos dicen Sí. putana, ¿no? Algunos dicen putana. Pero en bengalí creo que es putana o putana es igual, no es putana nada más. No sé por qué hemos estudiado. La U larga es igual. Ah, Putana. verdad. Que eran más o menos estos gurús que altera el significado de las escrituras, interpretan de una manera equivocada, pero hacen aparentar a la gente, hacen convencer a la gente que es lo correcto. Y más o menos esto es el principio de lo que Prabhupada decía, no compromise, o sea, no comprometan las escrituras, la prédica, no comprometan. O sea, con tal de complacer al público, seccionan ciertas interpretaciones, ¿no? Dejan de lado, ¿no? Lo que Prabhupada explicaba, ¿no? Eso más que nada para los predicadores. Ya, O sea, bueno, hemos visto su historia, ¿no? Un poco afortunada su vida, a pesar de todo. Entonces ahora vamos a ver de otros demonios, porque hay muchos demonios, ¿no? Uy, ya. Vamos a empezar un poco hablando, para un poco ampliar el tema, el libro que se llama El Emegetón, no el Emegetón. ya. El Emegetón es un libro que habla pues sobre los demonios que capturó el rey Salomón. ¿Han escuchado esa historia de que el rey Salomón capturó a varios demonios? Sí. Por ahí más o menos, sí. ¿Ya? Bueno, yo más o menos así escuché lo que, o sea, Sí, digamos, sí que influenciaba, ¿no? claro, primero empezó con un demonio. Tenía un Ya, anillo y capturó un demonio, ¿no? Y el demonio le hizo un trato, ¿no? Que le dijo, déjame libre y yo te traigo a los otros, ¿no? El traicionero. ya, había, Con ese primero se tiene que tratar, el traidor. Ya, entonces, este demonio, pues, para salvar su pellejo, como el demonio, no tiene escrúpulos, le trajo a todos sus compadres. Y Salomón los capturó uno por uno los capturó y los puso, ¿no? No sé si al final traicionó al demonio o lo dejó en libertad, ¿no? No recuerdo. Pero todo eso está en el Nemegetón, ¿no? El Nemegetón tiene 5 capítulos, según lo que he averiguado, y de que habla sobre eso, ¿no? Sobre todos los demonios, sus rangos, formas de invocarlos, y las formas de invocar a ángeles también, y ciertas oraciones para protección, ¿no? Ese es el Nemegetón, ¿no? Eso es un libro clásico de demonología. Demonología en Occidente hay bastante, ¿no? Los egipcios, los hebreos, todos tienen historias demoníacas. Supuestamente este libro, el Emegetón, fue compilado por el mismo rey Salomón, pero unos dicen no, que es mentira, no, que es falso. Porque el rey Salomón fue hace unos 900 antes de Cristo, ¿no? Mucho, ¿no? Este libro apareció en el 1600, me parece, después de Cristo, ¿no? En los, mm, los Purán, las historias. En las historias védicas, más o menos, de acuerdo a Krishna Samhita, se remontan a 4000 años antes de Cristo. Nosotros, en la comprensión Vaishnava es mucho antes, ¿no? Millones de años, ¿no? Pero en el Krishna Samhita, desde el punto de vista moderno, lo ubica a 4000 años antes de Cristo, ¿no? En esa época ya estaba ya la cultura hebrea. Y a partir de esa época más o menos hay descripciones, ¿no? De historias con demonios, ¿no? Eso es muy antiguo, ¿no? Fue antes incluso de que la cultura egipcia. La-
de la romana, la Grecia, ¿no? Esta historias de demonios es mucho antes de las culturas que conocemos ahora, ¿no? La egipcia, la griega, la romana, eh, Más y antigua que la del rey más Salomón. antigua que la hebrea, ¿no? O justamente con la hebrea, ¿no? Claro, es después de En Moisés. el Clean Safita lo data pues a 4000 años antes de Cristo, ¿no? La que empezó la cultura hebrea. Claro, sí. Entonces, Como unos mil y tantos, 2000 antes de Cristo. entonces vamos a empezar con el demonio becerro, Vatsasura. Este es un... Estoy empezando a ver que en India hay bastantes esculturas sobre demonios también, ¿no? Así, pero ya cuando están derrotados, ¿no? Este es en un templo de Amrutapura, ¿ya? Este es el demonio becerro. Vamos a resumir un poco la historia del demonio becerro como decimos con Putana. Esto está en varios Puranas, ¿no? En el Cielo Botán también. ¿Esto Que de qué antigüedad es, Prabhu? ¿De qué año? ¿Cuántos más o menos millones de años o miles de años antes del Antiguo Testamento? bueno, eso era cuando Krishna fue niño, no, joven, niño, pues, ¿no? Niño, jovencito, ¿no? 12 años, 13 años, ¿no? Y antes la batalla de Kurukshetra, Ah, 100 años antes la batalla de Kurukshetra, por ahí, ¿no? La batalla de Kurukshetra fue, ¿cuánto hace? Ya digamos, pues, 3000 años antes de Cristo, ¿no? Más o menos. Ya, pues, es pongámoslo, pues, interesante. 3000 años antes de Cristo, ¿no? No, yo me estoy remontando un poquito al Antiguo Testamento porque Claro, fue como antes que el los Antiguo 10 Testamento, ¿no? mandamientos lanzan, claro, ajá, por los 10 mandamientos. Mm, fue antes, ¿no? Es, Incluso, pues, se menciona como en la literatura védica las historias son cíclicas, ¿no? Se repiten en ciclos por ciclos, ¿no? Entonces, simplemente estamos hablando del último ciclo, ¿no? Antes. Entonces, Krishna la historia es muy pequeña, la historia es muy pequeña de ellos. Krishna y Balaram estaban pasteando las vacas, ¿no? Con sus terneros. Estaban pasteando los terneros, ¿no? Y y Krishna notó que había ahí uno que en realidad era un demonio que se había disfrazado de ternero. Entonces Krishna pudo saber que era un demonio, pero él le avisó pues a Baladeva, su hermano, de que ese era el demonio, ¿no? Así con señas, ¿no? Se menciona que él actuó como si él no se hubiera dado cuenta, ¿no? Entonces se puso atrás del demonio, de ese becerro, y le agarró de las patas y de las colas, lo levantó y le empezó a dar vueltas en el aire, ¿no? Varias. Le empezó a dar giros, así como está en la foto. Le empezó a dar giros al becerro. El becerro se la cría, ¿no? De la vaca, matoncito. Le empezó a dar giros y en el aire murió, ¿no? ujú. Eso es ese es el efecto de la gravedad. No, no he puesto un video, pero lo han visto, por ejemplo, en la ejército, en la aviación. ¿Cómo se llama el ejército aéreo? Fuerza aérea. La FAP, Sí, las Fuerza FAPS, Aérea de la FAP, fuerzas, la Fuerza Aérea del fuerzas, Perú. ¿ya? O cualquier fuerza aérea, ¿no? Si tú quieres subir a un avión supersónico, digamos, tienes que pasar una prueba de gravedad. Tú tienes que ser capaz de superar 10 G de gravedad. Tienes que, pero ¿cómo hacen? No es que se van a la luna, ¿no? A otro planeta, ¿no? Simplemente le hacen dar vueltas, le hacen girar, y el efecto de girarlo es de que aumenta la gravedad para esa persona, ¿ya? Entonces ahí hay varios videos en YouTube de que cuando hacen eso, la gravedad aumenta tanto de que la piel se le pega en el rostro, y tanta es la gravedad que algunos se desmayan.
¿ya? O sea, mayormente los hombres llegan a 9G de gravedad. O sea, la gravedad que nosotros sentimos es de G, pero ellos llegan a 9G máximo. Y se desmayan, ¿no? Más o menos eso. Pero lo que pasó con Balsasura de que con tantos giros el demonio murió. Entonces estamos hablando de una cantidad de gravedad muy alta, ¿no? Creo que hubo casos en que llegaron a 20G, ¿no? Debe ser entonces de 40, 50G, ¿no? Que llegó este demonio. Especulando un poco, ¿no? Pero murió así, ¿no? Murió así de giros. Y luego tiró el cuerpo a un árbol para que caigan los frutos de ahí. Aprovechando el cuerpo, lo tiró para que caigan los frutos y recolectaban los frutos, ¿no? Ese es el pasatiempo de Balsasura. Corto. Balsasura, ¿cómo llegó a convertirse en un becerro? Se cuenta que en su vida previa, Balsasura era el hijo de un demonio muy rico. Generalmente los demonios que aparecen en la literatura son muy ricos. Y este demonio vio a un sabio con su vaca, que era una vaca de los deseos, que producía muchos deseos. Y deseó tener esa vaca. Entonces se disfrazó de brahmana y se fue al sabio y le pidió donación si le puede dar la vaca. Generalmente los sabios tienen esa intención de complacer, ¿no? El sabio se dio cuenta de que era un demonio, pero aún así como que estaba dudando en si darle o no, ¿no? Porque era muy bueno. Entonces la vaca habló y le dijo no, y maldijo al demonio, ¿no? Vas a nacer como becerro. Y el demonio se arrepintió y pidió perdón, ¿no? Y dijo ya, ¿no? Y que ya está, el sabio le dijo que ya está hecha la maldición, pero vas a nacer al final de Dwapara Yuga y vas a morir en una tierra allá, ¿no? Entonces fue esa más o menos la razón por la que se convirtió en becerro. Pero nosotros vemos de que en realidad cuando hablamos de demonios, esa maldición que se convierte en becerro, él no nació siendo un becerro, sino fue un demonio que tuvo un poder de transformarse en becerro. Y en la literatura védica se habla de una ciudad donde las personas en ese lugar pueden cambiar de forma a voluntad. Se llama el Kimpurusha Loka. Se menciona que la Tierra está dividida en 9 secciones, pero como que 8 son sutiles. Y la que nosotros vivimos es Ilabrita Barcia, ¿no? Que no es sutil. Entonces ese Kimpurusha Barcia, los seres tienen esa facultad de transformarse en, en animales, en monos, en lo que sea, ¿no? Es como la ciudad mutante. Entonces, por eso, estas maldiciones que hablan de que vas a reencarnar como tal y tal. Por ejemplo, hay un rey que fue maldecido para reencarnar como serpiente, pero digamos que no o sea, reencarnó como una serpiente, sino como un demonio con con el poder místico de transformarse en serpiente. Bueno, estos son lo que dice más o menos la literatura védica, ¿no? Y dándole un poco de sentido, ¿no? ¿No? Porque es un poco raro ver, pues, de que el demonio esté en una reunión, pues, con Camps y nosotros en la forma de ternero, ¿no? Sino más bien él tenía el poder de hacer creer a la gente que era el ternero. Ahí están. ¿Se Sí, escucha? sí, 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 te escucho. Imagínate. Ya, entonces eso más o menos es como para darle sentido un poco a estas maldiciones que le hacen, ¿no? Es como
La bendición sería, pues ya reencarna en Kimpurusha, ¿no? Pero la maldición es, vas a ser un reflejo de un habitante de Kimpurusha, un reflejo pervertido, ¿no? O sea, alguien, un demonio, pero con el poder de los Kimpurushas. Por ejemplo, Hanuman vive en Kimpurusha. Pero, ya. ¿Y Hanuman esto se qué dice me vive en refiere? Kimpurusha. Según esta imagen, que yo lo he colectado por poner nomás, porque no lo he estudiado, ahí en la número 8 supuestamente es Kimpurusha. Más o menos está por India, ¿no? Aquí de paso unas cordilleras Himalayas. Se dice pues que Hanuman vive por los Himalayas también. Entonces tiene algo de sentido, ¿no? Aquí Perú, ¿dónde sería, no? Sí, Perú no está en el mapa. No existimos. Ya, entonces esta es una interpretación de unos indios, ¿no? De unos indios que han hecho esto, ¿no? Todavía no se puede decir ciencia cierta que es ciencia cierta. Hiranyaka Varsha por Norteamérica. Ajá. Así, ¿no? Irán ya acabó. Todos estos varsias están descritos en el Srimad Bhagavatam. Ya, entonces eso es más o menos lo que significa la suerte de este demonio, ¿no? Entonces en la historia vemos varios casos de becerro. En la tradición judía vemos la famosísima historia pues del becerro de El oro, ¿no? becerro de oro. Que cuando vino Noé, no como Moisés. Moisés Moisés, para José. Moisés bajó del cerro, ¿cómo se llama el cerro? El monte Sinaí, Prabhu. El El monte monte Sinaí. Sinaí. Ya ellos habían hecho una estatua de un becerro. Hay explicaciones sobre esto que no son eh, las populares, ¿no? De que ellos eran unos sátiros, ¿no? Lo peor de que estaban queriendo adorar un becerro, ¿no? Sino hay otras interpretaciones que dicen que este becerro era como parte de adoración a Jehová, a Yahvé, ¿no? Como a veces los devotitos tienen sus altares y ponen vaquitas, Joy. Sí he visto. No me ¿no? gusta. Entonces era más o menos, según dicen estos estudiosos, de que más o menos ellos hicieron un becerro de oro, pero ellos lo vieron así, ¿no? Como parte de la adoración a Jehová, ¿no? Que era un becerro de Jehová. Y esto lo dice porque el, el dio visto el bueno para el becerro de oro, el hermano de Moisés, no, ¿cómo se llama? Moisés, ¿no? No. No, el Claro, hermano de Moisés era Aarón. él fue premiado con un buen cargo. No, cuando Moisés y Aarón ya tenía un cargo ya, pero cuando secundó esto de la adoración al becerro de oro, pidió perdón pues a su hermano y ya pues lo perdonó, Sí, pero ya pero eso es tenía lo que un le dicen, ¿no? cargo. Pero no solamente le perdonó, ¿no? Sino que le dio, creo que un cargo muy importante e Sí, para el histórico incluso. tabernáculo. Sí, después Claro, le dio un un cargo, ¿no? cargo ya Entonces, de ¿cómo sacerdote. explicar eso? Entonces apareció esas teorías, ¿no? De que eso era, ¿no? De que en realidad el becerro no era un animal mal visto y de que fue parte de la adoración a Jehová, ¿no? Pero de repente, ¿no? Poquito, Como dice, ¿no? Alguien, pero Moisés dijo, no, 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 en el altar no se permiten animales, ¿no? Ya lo sacaron. No está destrozó permitido. el Porque becerro igual, con los dos eh, piedras. igual dice, ¿no? De que igual el becerro o sea, la prohibición de adorar imágenes apareció con los 10 mandamientos, ¿no? O sea, no tenían culpa de haberlo hecho. Bueno, esa es la historia conocida del becerro de oro, ¿no? Otro, otros casos otro caso de matanza de becerros, de terneros, perdón. Bueno, no, es igual, no es sinónimo. Es el caso de en Chile y el caso de todo el mundo en realidad. En todo el mundo,
A los terneros se les mata porque cuesta más mantenerlos. Es más fácil matarlos que mantenerlos. Entonces ¿Por qué los tienen? a veces algunos los venden como baby beef y otros simplemente los tiran al agua, ¿no? Porque mantenerlos significa un costo excesivo para la sociedad. Ya, pero esto no es lo que quiere decir esta historia, ¿no? De la matanza de terneros, ¿no? No es de que es una carga social para la sociedad. Eh, en realidad es otro tipo de carga. En el Krishna Samhita se menciona que Vatsasura, este demonio ternero, aquí hay mucho de qué hablar. Ahorita van a ver. Este demonio ternero representa el Bala Dosha. ¿Saben qué es Dosha? No, ¿Han escuchado? no creo. Bueno, 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 yo tampoco. Seguro, seguro han escuchado, pero se han olvidado. Pero es una palabra que se usa bastante en estos momentos, en español. Dosha significa ofensa ¿Ofensa? o falta Ah, sí. o agravio. Eso significa dosha. Entonces en la literatura védica encontramos varios tipos de dosha, de faltas o ofensas. Uno es el balaka dosha, eh, otro es anjana dosha. El balaka dosha significa las ofensas que comete un niño. ¿Ya? Entonces estas se dicen, este tipo de ofensas que cometen niños simplemente se pasan por alto. O sea, a veces el niño le tira al padre un puñete, ¿no? Y de repente es un devoto, ¿no? Un puñete le tira a su niño, ¿no? Es ofensivo. Bueno, casi no. Pues, ajá. Es malcriado, nada más. ¿No? Entonces simplemente se le pasa de alto, ¿no? Porque es un niño de un año, ¿no? Ni sabe qué cosa es Año. puñete, ¿no? No, pero le digo no. Bueno, pues, Uy, pero se va a no, dormir. no, o sea, pero no es lo que se le toma con fe, ¿no? Que Dios lo va a castigar, no golpea con nada, no. Otro tipo de falta, una falta cometida o ofensa, es no me acuerdo el sánscrito bien, pero es ajnana adosha, me parece. O sea, de una persona muy ignorante, ya un sinvergüenza. ¿No? Una persona muy ignorante y sinvergüenza también comete faltas. Entonces, estas faltas sí son, no son toleradas por Dios, ¿no? Eso se menciona en las escrituras, ¿no? De que estas ofensas no son toleradas por Dios. Este, y hay otro tipo de ofensas o de faltas que se llama el bala dosha. Y eso es lo que representa Vatsasura. El bala dosha significa las ofensas que cometen los jóvenes. O sea, lo que han entrado a la edad superior a la infantil, los jovencitos. Ahí, ya veo. ¿Ya? Entonces, estas ofensas, el bala dosha, se tienen que ver ya con su naturaleza, ¿no? O sea, que la naturaleza le impulsa a hacer estas faltas, cometer esas faltas, ¿no? Por ejemplo, desobedecer, irse con los amigos, salir a pasear, no avisar a nadie, ¿no? Que causa un dolor de cabeza en la gente, ¿no? Hablando cosas suaves nomás, ¿no? Pero O sea, son sería algunas faltas que son naturales y que son inocentes a veces, ¿ya? Son inocentes. Pero lo que pasa es de que eh,
hay unas maneras de cómo tratar eso, ¿no? Y de esto se trata estos episodios. Cómo tratar el baladosha. Ya sabemos pues que el otro, eh, una ofensa grave eh, de la persona ignorante, esas sí tienen ya una rápida repercusión, ¿no? Un rápido manejo, ¿no? Ya. Pero estas baladosha, las ofensas juveniles, están como que en el intermedio, ni que puede pasar por alto, ni que tampoco pueden ser completamente reprimidas. Entonces, manejar esto requiere de mucha precaución, ¿no? Porque surge la pregunta, digamos que un joven, y joven no significa necesariamente, ¿no? De acuerdo al texto de Bhaktisiddhanta, a una persona de 15 años, 12 años, ¿no? El espíritu juvenil puede estar incluso en personas mayores, ¿no? Hablando en general, pero es algo que no se consigue fácilmente, ¿no? Generalmente se tiende a matar ese espíritu juvenil, esa tendencia juvenil. Muere y ya, entonces ya murió, pues, ¿no? Imagínate que un joven hace un post así agresivo, ¿no? Es un impulso juvenil, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto un post qué tan ofensivo tiene que ser para que sea considerado de verdad ofensivo? O como ahí Indra usa bastantes este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué tan ofensivo tiene que ser este supuesto post ofensivo para que sea considerado lo suficientemente ofensivo para ser tratado como ofensivo, ¿no? Algo así más o menos pregunta Ainda Prabhu varias veces, ¿no? O sea, como que no hay una medida para clasificar qué cosa es ofensivo, o sea, de verdad ofensivo, ¿no? Sino que es algo bastante poco definido, poco claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué lo hace ofensivo? ¿30 firmas, 50 firmas o 5 firmas? ¿No? Que si tiene 5 firmas en contra no es tan ofensivo, si tiene 30 firmas más ofensivo, ¿no? Si tiene 100 firmas es recontraofensivo, pero ¿quién firma? ¿No? Entonces, como vemos, este tema es bastante complicado de manejar. Incluso en el mundo material, el término de free speech, o sea, de libre expresión, es bastante debatible porque no hay un límite entre lo que es correcto y lo incorrecto. Pero hay personas que han intentado esto, tratar de manejar este baladosha, que son los puritanos. Los puritanos han tratado de manejar esta situación, baladosha, por ellos mismos. Puritanos más o menos como un nombre despectivo que le dieron los jóvenes a estas personas que trataron de reprimir su impulso juvenil. Es que obviamente cualquier, digamos, conjunto de jóvenes va a haber una manzana podrida. Entonces los puritanos vieron eso, una cosa, eliminar esa manzana podrida y, y ¿cómo se diría? Limitar a este buen joven, limitar sus impulsos de manera que no se vuelva tan sensual. Entonces, estas dos cosas era lo que motivaron a los puritanos, o sea, lo que querían manejar los puritanos. Querían controlar eso. ¿Alguno tiene algún ejemplo de cómo ha pasado esto en algún caso?
Cintia. ¿Cintia estás? Sí, Dan. O sea, ¿alguien tienen alguna idea de quién podría ser un puritano a ver, en estos tiempos? ¿O cómo están tratando de controlar a los jóvenes? No, no, la verdad sí, no podría decir que... Es un poco difícil de notar por ahora, ¿no? Pero Baptisiano Sarabati da varios puntos para poder notarlo, que ahorita vamos a ver. Pero él revela que en realidad la intención de los puritanos no es tan pura como parece. Los puritanos simplemente, se explica Baptisianda, que los puritanos han querido eh, proteger, es como decía, ¿no? Eh, Posponer el disfrute sensorial de los jóvenes para cuando estén mayores. Porque ellos vieron, ¿no? Que si el muchacho se deja llevar por el vicio, cuando esté mayor, eh, va a envejecer muy pronto y no va a tener el respeto de la sociedad. Por el error que cometió en su juventud, no va a poder participar de un cargo público. Entonces, viendo esto, los mayores pensaron, ¿no? De que a los jóvenes se les debe reprimir estos impulsos. Pero lo que ocasionaron fue de que los jóvenes eh, generalmente, eh, uno, que no pudieron sacar a la mala hierba de ahí perfectamente, y dos, de que mataban el espíritu juvenil de los jóvenes. Y el espíritu juvenil de los jóvenes es algo bueno, ¿no? Es algo positivo, según dice Bautista Sarabati, ¿no? Es algo natural. Pero los puritanos tenían ese propósito, porque tenían una idea de que solamente los adultos pueden tener acceso a la comprensión de Dios, ¿no? Y ellos querían entablar el reino de Dios. Pero la intención en el fondo era de que ellos querían a la gente joven, eh, que llegue saludable a su vejez, para que ahí recién puedan disfrutar de los sentidos, ¿no? De las cosas sensoriales de que ellos estaban más o menos prohibiéndoles, ¿no? Pero en su vejez sí. Era como una FP de placeres sensoriales, ¿ya? ¿No? O sea, ahorita de joven, tú, tú ese dinero, 300, digamos, 400 soles te quitan, ¿no? Para tu Sí, FP. Ese sí. dinero tú te lo podías gastar pues en cualquier cosa sensorial, pero te lo guardan para cuando estés viejo. Ahí dice, ahí De- sí ya disfruta, ¿no? Aunque ya no puedes disfrutar nada en realidad. Más o menos esa Sí, es una pues. idea puritana, por ejemplo. creo que es una serie de medidas extremistas, algo así, ¿no? He visto ahorita en el concepto. Sí, sí, son extremistas porque Y al, llegan a matar el espíritu juvenil, ¿no? de- Este, y después vamos a ver que hay bastantes hipocresía dentro de eso, ¿no? Este puritanismo, ¿no? Más o menos quería eh, solo eso, ¿no? Que reservar ese paquete de sensualidad que podían disfrutar de jóvenes para cuando estén viejos. Eso era el trasfondo de todo el puritanismo, ¿no? Entonces hay varios procesos para que los jóvenes eh, para que los jóvenes se mantengan puros. Uno lo que se llama el brahmachari es purio, o sea, el fingido brahmachari. El fingido brahmachari es, digamos, que una creación de los puritanos. Brahmachari generalmente se le ponen dos cosas: estudio de las escrituras y, ¿qué más? Prácticas austeras. Eso más o menos es el concepto que tenemos de los brahmacharis, ¿no? Que conoce la ciencia,
y, y es austero. Pero aquí Bhaktisiddhanta Sarasvati los desenmascara. De hecho, Bhaktisiddhanta Sarasvati fue una autoridad en Brahmacharya, ¿no? Entonces, lo que él dice de Brahmacharya debe ser considerado pues, como lo máximo que hay. Entonces él explica pues que estos son falsos brahmacharyas. Porque uno, el primero, el que quiere es saber los secretos del mundo, ¿no? Eso lo hace con la intención de después explotar el mundo. Él considera al mundo como una madre y que la madre le concede ciertos secretos que ella guarda, ¿no? Estamos hablando de ciencia, ¿no? Pues la ciencia son esas ciencias, significa, ¿no? De que tú descubres los secretos del mundo y de que estos secretos se le va revelando al hijo bueno. Pero vemos que al final explotan esos recursos, ¿no? Hay veces vemos muchos brahmacharis, ¿no? Que en el futuro, después, están con un esoterismo un poco barato, ¿no? Ajá, sí. Un esoterismo barato, y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tan fuerte fue su brahmacharya, ¿no? Que ahora está hablando pues de las vibras del mundo, de cómo cambiar tu vida, ¿no? Cosas así, ¿no? Sí. Cómo emprender el éxito, cómo pedirle al mundo los beneficios del mundo, o cómo que te responde el mundo, así, ¿no? Te hablan cosas así, pero todos esos son indicios, ¿no? De que no han llevado un estudio Universo, correcto universo. de la ciencia, ¿no? Y hay varios casos de eso, ¿no? De jóvenes que estaban llevados por ese camino, ¿no? De considerar, pues, estos secretos de la naturaleza como trascendentales, pero en realidad no lo son, que es simplemente cierto tipo de explotación, ¿no? De la naturaleza, de conocimientos que hay de la naturaleza, ¿no? El secreto, y varias cosas más, que también en movimientos Vaishnavas encontramos eso, ¿no? De que más o menos se ha puesto de moda hablar de forma no tan clara ni definida, ¿no? De qué cosa es qué. Y entonces esos son indicios de este tipo de brahmachari puro, espurio, ¿no? O sea, fingido, ¿no? Otro tipo de características, las partes ascéticas. El brahmachari se baña a las 4, ¿no? Va a Mangalarti, no come nada que no sea, come poquito No, no cenan. ajá, y no cena porque la presión de la comida a sus genitales le va a hacer producir sueños antibrahmacharínicos. Eso he escuchado de varios, ¿no? De varios decir eso, ¿no? De varios que practican. Eh, pero Bhaktisiddhanta Sarasvati los desenmascara nuevamente. Ellos dicen que tienen esta idea porque no se sienten aún listos de enfrentar eh, a- al mundo con poder. Ellos dicen de que después ellos van a tener el suficiente poder de autocontrol como para poder controlar el mundo. O sea, se están guardando para después controlarse. Entonces por eso también vemos, ¿no? Varios que han practicado brahmachari por años, pero después son pues completos karmis, ¿no? Comiendo de todo, ¿no? Bueno, no lo digo por juzgar, ¿no? Sino simplemente porque es una prueba de lo que está diciendo Bhaktisiddhanta Sarasvati, ¿no? La realidad. La realidad, ¿no? De que vemos pues de que no se han llevado mucho brahmachari, pero al final uno se pregunta por qué está tan entusiasmado en el dinero, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Es eso, ¿no?
han llevado el brahmacharya en un nivel equivocado, ¿no? Han sido llevados, educados de una forma incorrecta. Entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati dice pues de que en realidad que estas cosas son cosas morales nada más, ¿no? Es cosa esto de querer controlar el mundo por tus autoridades, que son prácticas ascéticas, son cosas morales para ser un buen ciudadano, ¿no? Pero en realidad no tiene que ver nada con el brahmacharya, porque brahmacharya significa servicio a Brahman, ¿no? Al más grande. Entonces, lo que dice Bhaktisiddhanta Sarasvati es de que no hay forma de controlar este espíritu juvenil por estos métodos, que las escrituras han dicho que es imposible para el humano controlar este espíritu de esa manera. Que la única solución para controlar este espíritu juvenil es el servicio a Krishna. Entonces por eso encontramos que Vatsasura fue aniquilado por Krishna, que en realidad este demonio no puede ser aniquilado por ningún ser humano. Pero entonces, ¿qué hacemos? Nos cruzamos las manos porque no somos Krishna y que pase lo que pase. No, no. Entonces aquí se habla de lo que es un agente especial y un agente real. De que hay ciertas funciones que tienen que ser ejecutadas por los humanos, los seres humanos, y hay otras acciones que tienen que ser ejecutadas por Krishna. Pero hay personas que pueden hacer el papel de maestros espirituales de estos jóvenes. Pero ¿en qué consiste este papel? Consiste en ocuparlos en el servicio a Krishna, ¿no? Y los métodos que esta persona utiliza, que no tiene que ser necesariamente un Diksha Guru, que es simplemente una persona que se está encargando de los jóvenes, que eh, tiene que estar de acuerdo a los mandamientos que ha dejado el señor Chaitanya y los acharyas, o el guru, ¿no? Que se llama el agente real. Así lo dice Bhaktisiddhanta Sarasvati, el agente real. En el caso, por ejemplo, de ISKCON, ¿no? El guru principal, Sadguru, es el agente real. Y los otros gurus, Diksha o Siksha, pueden ser considerados como agentes especiales. Pero ellos tienen que su función, en la medida, pero para que sean agentes especiales, tienen que matar este demonio de Vatsasura. Si no pueden matar ese demonio de Vatsasura, entonces ¿qué clase de agentes son? ¿Entiendes? ¿No? Entonces, por eso se llama agente, porque está este, cumpliendo las funciones de Krishna en cuanto a matar a ese demonio Vatsasura. De los jóvenes, ¿no? En un caso especial, pues hay varios casos de muchos jóvenes son ocupados en servicio y así pues tienen como si una satisfacción de haber realizado su juventud plena y, y haberse alejado de vicios eh, mundanos de forma natural. Por ejemplo, el servicio puede ser kirtan, puede ser distribución de libros, muchos tipos de servicios, ¿no? Por ejemplo, a Indra, por ejemplo, ha ocupado bastantes jóvenes al servicio de Krishna, pero él nunca aceptó ninguno como dice, ¿no? Él actuó como un agente especial, Ya, ¿no? A varios jóvenes, ¿no? Que es el deber en realidad del padre, este, proveerle al hijo un agente especial, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Que en realidad Bhaktisiddhanta Sarasvati dice que el padre no, cuando llega
no puede darle ese entrenamiento a su hijo, debido a la relación material que tiene, ¿no?, con el hijo. Y eso como que se va a dar cuenta, o sea, que el padre no puede actuar como el entrenador de ese hijo. El deber del padre es entregar ese niño a un maestro, un agente especial de Krishna para ese entrenamiento. De esa forma, el hijo se entrena, pero con el cuidado de esa gente contra todos los Vatsasuras que pueden haber. Y dice algo también interesante, que también ese es un entrenamiento para el padre. Que el padre también está aprendiendo de eso, ¿no? Porque dice que si el padre le enseña al hijo, si, o sea, si el padre mismo se ocupa de entrenar al hijo, él sería un obstáculo en el desarrollo del hijo. Él mismo se cometería un obstáculo. Y según tengo entendido, esta es la razón por qué Bhaktivinoda Thakur no inició Bhaktisiddhanta Sarasvati, ¿no? Nosotros podríamos haber tenido pues a Bhaktivinoda Thakur y después Bhaktisiddhanta Sarasvati. Pero ¿quién está entre ellos? Gaurakishora Das Roy. Claro, ¿no? Y la razón era porque había una relación de padre e hijo entre Bhaktisiddhanta y Bhaktivinoda. Entonces Bhaktivinoda dijo que no podría ser su maestro espiritual, porque ahí había ya una cierta relación entre ellos, que podría poner trabas en su educación. Entonces él dijo que tome iniciación con Gaura Kishora, ¿no? Entonces Gaura Kishora era lo que se llama pues el agente especial, ¿no? Que mató, que cuidó Bhaktisiddhanta Sarasvati, que Bhaktisiddhanta Sarasvati pues es un brahmachari perfecto. Conocía la ciencia y era muy austero, ¿no? Prácticamente es un ejemplo de esta historia, ¿no? Aunque Gaura Kishora no, al inicio fue muy reluctante a dar iniciación formal, ¿no? Solamente quería actuar como su agente. Pero al final sí se dio, ¿no? Entonces, ese es el papel de Krishna, de su agente, para matar a este demonio Vatsasura. Está, ahí cuenta, pues, bueno, estas tendencias juveniles la han pasado todos, ¿no? Al menos que ya ha sido domesticado por una educación, ¿no?, puritana, ¿no? Le hemos tenido todo, ¿no? Y ya, pues, los puritanos nos mataron la juventud. Pero, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Recobrar esa juventud tampoco es imposible, ¿no? Por ejemplo, el que se fue de, ¿cómo se llama? De la costa del Callao hasta las islas Galápagos, no sé qué islas de Australia, no sé, con Tiki, es una experiencia juvenil, ¿no? Y él no era, digamos, joven, ¿no? Es una aventura, ¿no? Entonces, estos son impulsos que hay en los jóvenes, ¿no? Y que no necesariamente tienes que tener 18, 17 años, ¿no? O 15 años, o 14 años, ¿no? Que más o menos de esa edad se trata, ¿no? Pero esos impulsos siempre van a estar, como decir, ¿no? Al lado de esos impulsos viciosos, negativos, ¿no? Destructores, ¿no? Pero no es el trabajo de gentes, el ser humano, poder hacer esa división. Esa división solamente lo puede hacer Krishna y su agente especial, ¿no? O sea, la división entre eh, impulso juvenil sano e impulso juvenil, eh, ¿cómo se diría? Insano, insano. Insano. ¿Ya? Entonces, esa división no la podemos hacer ni un ser humano ordinario, ¿no? Solamente Krishna.
y su agente especial. ¿Ya? Entonces por eso decía, ¿no? ¿Qué tan ofensivo es criticar la media de un maestro espiritual, digamos? ¿No? Algunos lo consideran muy ofensivo y otros consideran poco ofensivo, ¿no? Digamos que alguien le regala unas medias, ¿no? De maestro espiritual y alguien dice, este, está oliendo un poco mal. Entonces, en qué tal medida eso es ofensivo? ¿Qué tal no es ofensivo? Para algunos es simplemente algo, ¿no?, que se puede pasar por alto, ¿no? Y para otros no, ¿no? Que dicen que hay mucha maldad en ello. Entonces, esa clase de división de que está bien, está mal, no la puede hacer un fanático, solamente un agente especial, ¿no? Ese punto se entiende porque esa es más o menos la clave. Ya, claro. Sí, 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 ahí está. Y esa información, y eso lo dice un agente, ¿cómo dijo? Un agente especial. Ya, pero, o sea, nos tendríamos que basar en, si no hay ese agente especial, los astros, pues, ¿no? Bueno, Ellos lo que nos se marcan entiende el es que límite, siempre hay ¿no? un agente especial, ¿no? Pero O sea, digamos, que nos diga o sea, los libros, ¿no? Los libros de Srila Prabhupada, él habla en muchas cartas en los libros, ¿no? Él marca los límites. pero hay cosas que aparecen en el momento, A eso voy, ¿no? ¿no? Entonces, el agente especial, eh, no sé, parece bastante coherente que siempre tiene que haber agentes especiales. De lo contrario, toda la juventud estaría de cabeza, Ya, ¿no? Ahí siempre cuenta la esposa de Madhava, cuando viene así a cualquier país, siempre cuenta, ¿no? Su historia fue de Madhava, cómo empezó. Y cuando cuenta la parte de cuando era joven, se agarra la cabeza, ¿no? Se agarra la cabeza y Madhava se ríe bajando la mirada. Pero estas son cosas de que, eh, o sea, hubieran podido continuar si es que no se encuentra con un agente especial. El agente especial puede terminar con eso, ¿no? Y puede definir qué es que en realidad pues él define pues qué tan ofensivo, qué tan dócil es ese dócil para ser considerado lo suficientemente dócil, ¿no? Qué tan ofensivo o qué tanta falta hace, qué falta ha cometido o qué tan grave es esa falta, ¿no? claro, En pero resumen. esa prerrogativa, no puede ser, esa prerrogativa es de Dios, ¿no? En realidad, de Krishna. Claro, esa prerrogativa es de Krishna y ha sido inspirada pues por el agente especial también, ¿no? Como decía, ¿no? No es que vamos a Claro, esperar que Krishna que haga algo, sino se tiene que ver de que el agente especial ajá, está actuando como agente, ¿no? Como agente interbank, vemos, ¿no? O sea, es como ir al banco, claro, y ese ¿no? agente es el que en cierta manera da instrucciones, ¿no? Para que un devoto o devoto o no devoto o quien sea, actúe, ¿no? Tenga ciertas, Claro, ¿no? Es como Moisés, ¿no? indicaciones o instrucciones, digo, ¿no? Claro, ¿no? Él es agente especial es que da los mandamientos, digamos, ¿no? Los 10 Ujú. mandamientos, ¿no? Diga, no, está prohibido los becerros. Adorar becerro. Claro, no, no, está bonito el becerro, pero no, no, no. ¿Ya? Entonces así, estos son los que dan los mandamientos de Las instrucciones. las instrucciones, los comandos, las órdenes de Para, comando. ajá, Ujú. Entonces, puede haber incluso especulaciones, ¿no? O sea, un mal agente, en realidad, ¿qué es lo que provocaría? desastre, pues, El mal agente provoca, pues, simplemente, ¿no? De acuerdo a la lógica, es de que Vatsasura
destruya, ¿no?, al joven. Entonces, Bhaktisiddhanta Sarasvati dice, ¿no?, que en realidad los Bodhisattvas son enviados por Kamsa, o sea, el reino empírico, para destruir y arruinar la vida de los jóvenes. De que si hay una persona que es muy moral por naturaleza, que esa persona se ha demostrado de que siempre termina siendo explotada por estos agentes de Kamsa. Siempre termina siendo explotado por estos corrompidores, digamos. Y hay muchos casos de eso, ¿no? De que gente que es tranquila, pero de una manera u otra se encuentra con estos becerros Vatsasura, pero no tuvo la buena fortuna, ¿no?, de realizar el servicio a Krishna y termina, pues, eh, Se le destruye la vida, Prabhu. se le destruye la vida, ¿no? Entonces, también se habla, pues, de que hay metodologías, pedagogías, ¿no?, para poder, eh, como se dice, ¿no?, ocupar el papel de ese agente especial, ¿no? O sea, el mundo presenta maestros que pueden, con cierta pedagogía, que pueden llevar el camino del bien a ese joven. Y el maestro puede ser tanto un maestro de escuela, eh, eh, o puede ser un presentador de televisión, puede ser cualquier persona que te dan consejos, ¿no? Que ahora se ve mucho, ¿no?, que tienen consejos. A los jóvenes especialmente, ¿no?, que dejan Maradona, ¿no? Puede ser. Pero lo que dicen Bhaktisiddhanta Sarasvati, que todo eso es hipocresía, que en realidad esos supuestos maestros en realidad son Vatsasura. Aquí vemos eh, esta es una pedagogía, ¿no?, de estos niños que se le llevan, los jóvenes, ¿no?, que se le llevan a unas cárceles para que se asusten. Les meten terror los ¿Ven el delincuentes terror? viejos. Ajá, y más o menos supuestamente tienen éxito en algunos casos, supuestamente han caído en el camino del bien, se han regenerado, pero como decíamos, ¿no?, todo es parte del sistema, ¿no?, para que ellos se les garantice el disfrute cuando estén más grandes, cuando estos delincuentes que vio y estén muertos, ¿no? Entonces, al final es hipocresía, ¿no?, porque en realidad el joven solamente quiere disfrutar, pero simplemente le están diciendo no, que ahorita no, no, que después. Y, y ya, y acaban con eso, pues con su juventud, ¿no?, con su espíritu juvenil. Y de que en realidad estos maestros pedagógicos no quieres que tú realices servicio a Krishna, que fueron enviados con ese motivo, de que te alejes de todo lo que puedas al servicio de Krishna. No, que simplemente trates de ser buena persona, que obedezcas y de que leas tus escrituras para que después digas, tengas 1 millón de seguidores en YouTube, o que practicas austeridades para que después diga que se pueda combinar el, el espiritualismo con la vida material. Y más o menos ese es el patrón que se usa, ¿no? Bueno, ese fue Vatsasura, el demonio becerro. Una pregunta. En realidad hay mucho que preguntar, ¿eh? Sí, sí, estoy acá como Pero que... como que todavía falta todavía, ¿cómo se dice? Cuajar las ideas, ¿no? Pero por eso en el grupo de Sí, WhatsApp también pueden hablar el tema, ¿no?
Porque, por ejemplo, yo también he tenido algunas preguntas que me han ocurrido al día siguiente. Bueno, sí. Sino que, diga, pero sí, sí, diga. No, 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 no. Solamente que firmaron. Ah, O sea, yo creo que ese método de meter al muchacho a una cárcel, ¿no? Para que ya no haga maldades, no cometa crímenes, ¿no? Es como que ya pueden de repente en algunos, en algunos chicos, ¿no? Bajarle un poquito la intensidad de sus crímenes, pero eso no me garantiza que deje de ser ratero. Puede hacer otras cosas ilegales y saber hacerla, ¿no? bueno, que Ya ellos no, o sea, ya en un programa de supervisión, ¿no? ujú, Y en algunos casos pues ya dejan de robar, dejan de hacer todo, ¿no? Pero es claro, como, pero eso no es como que le está poniendo un límite, pero no le está cambiando en realidad. no, le están matando a la juventud. Ese es el punto. Le están matando a la juventud No eh, están direccionando su entusiasmo y, o y, y su, le han, y le han, y le han puesto el no, chip pues, de que en la vejez va a disfrutar, ¿no? Que tiene que contribuir a la sociedad y que en la vejez tiene disfruta, ¿no? Que que, estudie la en literatura. allí en Es una Estados forma Unidos pues, de... la idea es que No, pagues tus impuestos, estudies, trabajes, pagues tus impuestos y te jubiles. Esa es la idea bien clara y ese es el sueño americano en Estados Unidos, ¿no? De pagar tus Entonces, impuestos y en tu vejez te jubiles y con una buena jubilación ya vives, entre comillas, tranquilo, ¿no? Disfrutas. aquí el punto, hay un fenómeno, ¿no? Hay un fenómeno de jóvenes que se han hecho multimillonarios, ¿no? Hay un punto, ese fenómeno que ya lo vamos a hablar después, porque esos tipos de jóvenes, por ejemplo, no reciben ese tratamiento, ¿no? Ellos se les deja toda la libertad del mundo, pero hay cierto puritanismo contra cierto sector Todo. que, o sea, son intelectualmente productivos, ¿no? Potencialmente productivos en la espiritualidad, ¿no? O sea, si esa energía se lleva al servicio de Krishna, podrían crearse muchas cosas novedosas. ¿Mm? Pero como que el gobierno no ni siquiera pasa por su mente eso, ¿no? No tienen ni idea, pues, no No tienen tiene idea, idea. ¿no? Por ejemplo, Que en este realidad sí muchacho, tienen idea. Según se menciona, pues, de que en realidad su objetivo de esto es no les alejar a los interesa, quieren plata. jóvenes de Dios, alejar a los jóvenes de Dios, ¿no? Eso es lo que Bueno, quieren. sí, Y no les se lo- conviene, pues, no les conviene. no les conviene, pues. Entonces, Y, estos muchachos así, que tienen mucha energía para hacer cosas malas, en vez de direccionar esa energía, lo matan, ajá. ¿no? Entonces, ese sería el punto, ¿no? Y en realidad es hipocresía, porque en realidad ellos mismos son los Vatsásuras. Y hay unas historias que cuentan, ¿no? De que Prabhupada, este, a Prabhupada le traían drogadictos, ¿no? Y Sí, le decían, ¿no? Los policías, ¿no? O del centro de seguro social, algo así, le decían, ¿no? Y obviamente, pues, se fueron de la ley, ¿no? Se fueron de la ley y llevaron a Prabhupada, ¿no? Unos drogadictos y le dijeron que si le podía cambiar. Y imagínate que si lo hubieran llevado a un maestro que no, no es un verdadero agente, ¿no? Entonces simplemente se usa para la explotación. Entonces ese es el punto, ¿no? Que en realidad es una pelea por explotar en realidad a los jóvenes, ¿no? Entonces estos falsos maestros, en vez de querer el bienestar de estos jóvenes, son explotados, digamos, ¿no? no, Para, de alguna u de otra una o manera, cierta forma, de una u otra manera. embruteciéndolos, los embrutecen.
ahí entra también lo que son los dogmas, pues, ¿no? Los, digamos, o sea, prejuicios, dogmas, ¿no? Por eso, Sí, prejuicios. Yo estaba no, viendo un tema de que hay un temor siempre al rechazo, ¿no? O sea, hay un punto, claro, ¿no? Si tú estás, si tú de alguna manera quieres que los jóvenes hagan terapia de grupo, hablándose bien entre ellos, porque eso es más o menos como una de las prácticas, ¿no? Pedagógicas, de que se les junta a los jóvenes, sean Hare ya, Krishna, cristianos, y hablen bien de todos ellos, ¿no? Lo que se llama aquí ahora, ¿no? ¿Cómo se llama? Glorificar a Vaishnava, Claro. ¿no? Como un método eh, ¿no? De claro, sí, encaminar a los jóvenes. Pero suponte de que dentro de ellos esté una manzana podrida, ajá, claro, ¿no? y sí, Entonces ellos están aprendiendo a glorificar a una, sin digamos, discriminación, de, no tienen de- discriminación. Entonces, porque es un gran temor entre los jóvenes es el no encajar en cierta sociedad. Por claro, ejemplo, o digamos así, ser rechazado, ¿no? Digamos así, porque ajá, por pensar distinto también, pues, o Ser claro, discriminado. ser claro, discriminados, pensar, o bueno, muchas cosas. mm, ahora se pone mucho énfasis en cómo se deben comportar en esa sociedad. Se les enseña cómo se debe comportar, cómo se deben vestir, cómo deben hablar. Como vemos, hay mucho puritanismo, si se dan cuenta, ¿no? Cómo todos, cómo debes hablar, cómo debes glorificarlos, cómo debes ¿Cómo debes comer, tratar? cómo debes cómo te debes peinar. A algunos se les deja pues, tener pelo largo, pero tienes que peinar. Cómo, qué color de media debes usar. Ahora he visto ¿Con recién, barba ¿no? o Que sin barba? barba sin barba y no cantar ramo, ¿no? Ah, bueno, Porque puedes ofender, porque puedes ofender, ¿no? Ahora también he visto que comenta, ¿no? De que hasta qué altura debe estar la falda, debajo de la rodilla, arriba de la rodilla, ¿no? O si debes ponerte maquillaje, no maquillaje. Esas son preguntas un poco superficiales, ¿no? Pero hay algunos puntos que son más, ya, que tocan carne, ¿no? En cuanto a los doshas, qué tan ofensivo puede ser, ¿no? Para la congregación, o qué tan tóxico, puede ser tóxico, man. Héroe villano, ¿no? ¿Hasta qué punto eres héroe villano? Entonces esto hace una congregación un poco, ¿cómo se dice? Confusa, Fanatic. ¿no? Un poco mezclada. Y Y eso está así por tiempo porque no hay un agente que ha sido llamado para poner solución a eso, ¿no? Se menciona en el artículo pues de que en realidad esta pedagogía falsa pues no, estos malos maestros no recurren a quien debería, ¿no? La ayuda, ¿no? Se les cierran las puertas, ya, ya, ¿no? Entonces si vemos pues que los jóvenes están bien mm, rompiendo todos estos esquemas. Entonces vemos pues de que hay algo de ahí, ¿no? De esas enseñanzas especiales. Pero si están ahí simplemente sometidos a la regla, pero después su futuro es incierto, entonces han sido atrapados por Ya los puritanismo, ¿no? está dañando. Ya el que no quiera ver ya, pues.
algo está fallando. Eso es claro. A veces simplemente su espíritu juvenil ha quedado muerto y le dio paso a la política, ¿no? Porque el espíritu juvenil pues es salir a la calle, ¿no? Este, Sí, pensar, pensar sociabilizarse. en hacer servicio a Krishna, ¿no? Ah, Pensar en servicio a Krishna, pues, pero el demonio Patsasura em, es la trampa, ¿no? La trampa para que tú necesites su so llamada purificación, de, ¿no? Entonces tú de alguna manera lo ves como alguien fidedigno porque de alguna manera está purificado. Pero Tizán Sarabati dice que esa purificación moral en realidad es material, ¿no? En realidad Brahmacharya significa trascendencia. Entonces si no son trascendentales, entonces no son purificados. claro, ya. Entonces, Han estas, recibido una cierta ayuda hasta cierto nivel, ¿no? Pero trascendental quizá falta. no hay una miras a eso, ¿no? No hay miras a eso. Y bueno, sí hay varias cositas que yo también necesito cojarlas para entender, pero de repente ya en Demonología 2, ¿no? Pero más o menos la idea es esa, ¿no? La idea básica de eso es esa. Muy bien, Exacto. vamos a soñar con... Acabamos. Gracias, Prabhu. Ujú. Muy bien. Nos vemos pues. Bueno, Próximo Ya, domingo. gracias, ya, Prabhu. Victoria. Pero bueno, Haribo, Free World. gracias. Hasta luego. Haribo.